TVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión fin de semana. Buenas noches y bienvenidos a RTVC Noticias, fin de semana. Comenzamos con la imagen del día, la implosión del edificio de 5 pisos en donde funcionaba el Ministerio de Defensa en Bogotá. La estructura presentaba fallas y no era segura para los cerca de 5.000 funcionarios que trabajaban en el lugar. El nuevo edificio será entregado en 2026 y tendrá una inversión de $1 billón. El Ministerio de Defensa reiteró la necesidad de una ley antivandalismo en Colombia y aseguró que el proyecto será radicado y discutido en el Congreso de la República después del 20 de julio. Ese es uno de los temas esenciales, los ataques a servidores públicos que no tengan ninguna consecuencia y adicionalmente, por supuesto, el destrozo que se presenta en sistemas de transporte público. Y comenzó el proceso de vacunación de empresas privadas en Bogotá. Para este fin de semana se espera que 1.000 trabajadores reciban su primera dosis. La iniciativa es liderada por la ANDI y se espera que 1,2 millones de colombianos sean beneficiados con este programa. Más de 5.000 empresas participan en el plan y ya compraron 2,5 millones de vacunas. El presidente Iván Duque recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el Hospital Universitario del Caribe. El jefe de Estado reiteró el llamado a los ciudadanos a vacunarse y destacó que el país ya superó los 19 millones de dosis aplicadas y que en julio se superará la meta de 25 millones de inmunizaciones. Tras ser vacunado, el presidente hizo un recorrido por las instalaciones del Hospital Universitario del Caribe y destacó la evolución que ha tenido el centro asistencial luego de que fuera intervenido por la Superintendencia de Salud. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que en el continente americano la variante Delta del COVID-19 ya fue identificada en 14 países, una noticia que enciende las alarmas ante su inminente llegada a Colombia. Esta variante tiene una capacidad de 60% más de contagio en comparación con otras variantes. Una situación que preocupa, pues según algunos epidemiólogos como Diana Higuera, el seguimiento en el país no es el adecuado. Y ha dicho que, abro comillas, tenemos mucho que trabajar todavía en vigilancia genómica. Se supone que el Instituto Nacional de Salud le hace seguimiento a esto, pero es un seguimiento al que todavía le hace falta capacidad y no se procesan tantas muestras como se quisiese. En deportes, los ciclistas colombianos se destacaron en el Tour de Francia. Rigoberto Urán ascendió al tercer lugar de la clasificación general y Nairo Quintana lidera la montaña. Con 5 ascensos transcurrió la 9ª etapa de la Grande Boucle. La prueba, que se realizó entre Cluses y Tignes, contó con 144 kilómetros de recorrido. Este lunes la competencia tendrá día de descanso y se reanudará el martes con la jornada entre Albertville y Valence de 190 kilómetros en terreno llano. Hasta aquí este especial de RTVC Noticias. Quédense ustedes ahí conectados con nosotros para ver este especial periodístico realizado por los 30 años de la Constitución colombiana. Feliz noche para todos. La carta que cambió la historia. 30 años. 1991 Kagise, lei bona unikare. Koga artículo nanabani kujare. Estado, linguaggio e anche Colombia quei yik zoje kare. Estado serie eijo asije. Aviri chongo bari. Zengonare lei bonja kabi. Mesa 11, 3 maíz.
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Todas personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Como hojas que lleva el viento, sin amparo y sin hogar. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y la dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los seres culturales de la nación. Artículo 17. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Don Chancho la escuchó atentamente, pero guardó muy bien su secreto. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. La carta que cambió la historia. 30 años. RTVC, Sistema de Medios Públicos. Con las voces de las comunidades de la Colombia profunda que leen la Constitución Política Colombiana, les decimos buenas noches. Y bienvenidos a este especial periodístico del Sistema de Medios Públicos, la carta que cambió la historia, 30 años. En los próximos minutos vamos a hablar de la Constitución colombiana. Con invitados vamos a entender la trascendencia de nuestra carta y haremos un repaso histórico. Bienvenidos. Saludemos a nuestros invitados en la noche de hoy. Alejandra Barrios, ella es actual directora de la Misión de Observación Electoral MOE, pero hace 30 años era líder del movimiento de la séptima papeleta. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy. Jairo Klopatowski, también ex congresista, alto consejero presidencial para la participación de las personas en condición de discapacidad, activista de la séptima papeleta. Bienvenido, doctor Jairo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, qué rico estar 30 años después encontrarnos con muchas personas. Y saludamos también al doctor Juan Manuel Charri, experto constitucionalista, ex asesor de la constituyente en ese entonces. Doctor Charri, gracias por estar con nosotros en este especial. Muchas gracias, buenas noches para todos. Esta historia de la Constitución, que hoy cumple 30 años, tiene una fecha clave inicial, el 11 de marzo de 1990. Ese día de jornada electoral, los ciudadanos pudieron depositar una papeleta adicional a las de la jornada. Esa séptima decía plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. Es la Constitución de Colombia. Todo comenzó con una movilización denominada la Marcha del Silencio, que surgió tras un revolcón en el país por cuenta del asesinato de 3 candidatos presidenciales en 1989, que logró algo nunca antes visto hasta ese momento, la unión entre la universidad pública y la privada. Sí, la Marcha del Silencio fue el detonante,
porque fue lo que demostró que los estudiantes estábamos listos a manifestarnos. Asamblea Nacional Constituyente. Yo recuerdo a quien era como el jesuita más importante de la universidad, que era muy conservador, parado allá en el tercer piso y como diciéndole a la marcha, sigan adelante que ustedes están haciendo historia. Un poco lo que están pensando los estudiantes hoy en día. Pero para hacer historia hay que hacer reformas. Y nos reunimos en la avenida Jiménez con los que venían del Rosario, del Externado, y bajamos por la 26 al cementerio central. Fue una marcha donde no hubo un grito, no hubo por supuesto una vitrina rota, y de ahí en adelante lo que hicimos fue deliberar, pensar, reflexionar, proponer, actuar. Y así se creó un gran movimiento juvenil. Fernando Carrillo ya era profesor auxiliar de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario en Bogotá, en donde en un ejercicio con estudiantes nació la séptima papeleta. Que enfrentaba toda una serie de dificultades. Y después comenzamos a comentarla, fuimos a otras universidades. Yo era profesor de la Javeriana también en ese momento, era monitor, profesor auxiliar. Después llegamos a la universidad pública y esto fue cogiendo una fuerza. Yo decía, esto fue una bola de nieve, que de la noche a la mañana, en 2 semanas, teníamos un editorial del Espectador y un editorial del Tiempo apoyando a la séptima papeleta, diciendo esta es la única solución del país. ¿Pero qué era la séptima papeleta? Se venía un nuevo proceso electoral en marzo de 1990. Eran 6 papeletas para 6 elecciones. Senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes y candidato presidencial. La nueva generación que estaba entrando a la vida pública propuso una séptima. Entonces propusimos que la séptima dijera por un voto por una Asamblea Nacional Constituyente, para reformar la Constitución y transformar la realidad del país. Y la gente pensó que eso era una quijotada, pues un sueño infantil ahí irrealizable. Y ese papelito contagioso, como decían algunos, se convirtió en una bola de nieve, convocó a toda la sociedad civil, hizo manifestar a los ciudadanos y logramos una constituyente y la nueva Constitución de Colombia, que el producto además es tan importante como todo el proceso. Hace 30 años, los fax, periódicos y manuscritos fueron los que permitieron que cada colombiano tuviera la oportunidad de votar sí a la constituyente. Los periódicos nos imprimieron lo que se llamaban las séptimas papeletas. Entonces la gente recortaba en una página completa del Espectador, del Tiempo, e incluso les enseñamos a hacer la séptima papeleta, por ejemplo, porque sabemos que los campesinos, quienes están en la vida rural, no tenían acceso a la gran prensa. Entonces, mire, recorte un papelito de tantos centímetros por tantos centímetros, ponga voto por una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, votos manuscritos, una expresión de ciudadanía, de la gente hablando, de la gente exigiendo reformas. Fueron 2 millones de votos en un día y después el 93% de los colombianos votó sí a las reformas que Colombia necesitaba. Un gol de la juventud a la clase política. Para que viva la ciudadanía. El sentimiento fue de subvalorar la importancia de la idea. La clase política, por ejemplo, que se nos opuso. En ese momento hay un candidato oficial del Partido Liberal y dijo, eso es una idea ingenua, eso nunca va a prosperar. Y nosotros nos metimos por el medio. Si vas a levantar la mano, votación ordinaria. Eso de cambiar el mundo con las uñas era simplemente hacer política de otra manera, que fue lo que hicimos hace 30 años. Y no era ni ofreciendo tamales el día de las elecciones, no era comprando votos, sino la gente salió convencida de una idea. Y yo creo que esa es una forma de hacer política que sigue vigente hoy en día en el mundo. Y el objetivo se cumplió. El presidente en ese momento, Virgilio Barco, decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales del 27 de mayo, que después dio origen a la Constitución del 4 de julio de 1991. Pues vamos a continuar hablando con los protagonistas de este gran sueño hecho realidad hace 30 años. Doctora Alejandra, ¿usted cómo recuerda el movimiento de la séptima papeleta? Pues creo que de los recuerdos que más generan fuerza en mi vida, fue un movimiento completamente transformador. Y si me preguntan cuál es el principal recuerdo,
es la capacidad de dialogar, de debatir, de discutir en un contexto de tolerancia. Aquí llegamos desde diferentes ciudades, de diferentes lados, con diferentes concepciones de lo que debería ser un país, pero no nos cansamos de discutir hasta poder llegar a acuerdos. Y pues el acuerdo principal fue el que teníamos que cambiar este país, que no podíamos seguir en la guerra que nos trajo la década de los 80 y teníamos que poder llegar a un nuevo consenso ciudadano, ese nuevo pacto social que terminó siendo la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución del 91. Doctor Jairo Klopatowski, ¿cómo era el movimiento de la séptima papeleta? ¿Cómo se lo podemos describir hoy en día a las nuevas generaciones? Y no solamente desde lo político, incluso desde lo emocional. Pues los que salíamos a la calle teníamos una verdadera convicción de un verdadero cambio de lo que queríamos tener en el país. Salíamos a protestar pacíficamente, salíamos todas las universidades públicas y privadas, por todas las séptimas, cogíamos la 26 y llegamos al cementerio central, tal y como lo dijo Fernando, pero íbamos cantando el himno nacional, íbamos cantando el himno de la alegría, y cuando nos encontramos que había filtraciones de otros grupos que querían como desbaratar esa marcha pacífica, subíamos el tono de la voz cantando el himno nacional. Tal vez ese fue uno de los momentos más importantes de la vida de Colombia, de los jóvenes. Yo era estudiante de administración de empresas y salíamos con una verdadera esperanza, convicción, para luchar con uno de los temas más importantes que en ese momento tenía Colombia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra las mafias, la lucha contra el narcotráfico. Y queríamos reformar la Constitución Nacional y salimos todos a votar. La séptima papeleta fue un movimiento estudiantil que creció por todas las universidades y llegamos a todo Colombia diciéndole a los colombianos que sí podíamos buscar unas transformaciones pacíficas de ideas y sobre todo unas transformaciones sociales grandes como quedó inmersa la nueva Constitución de 1991. ¿Cómo recuerda usted este movimiento a los 30 años? Bueno, yo para esa época me encontraba en la Procuraduría General de la Nación en un periodo muy difícil en que los carteles de la droga le habían declarado la guerra al Estado y el tema de discusión era la extradición de nacionales colombianos a Estados Unidos, porque la extradición era el instrumento que utilizaba el gobierno para enfrentarse a los carteles de la droga. Entonces la recuerdo desde esa orilla, que era una orilla muy tensa, con un ambiente de zozobra, y diría que el proceso fue una especie de luz al final del túnel, que confluía además con la reciente reinserción de los exguerrilleros del M-19 a la vida política colombiana. Si la constituyente adoptamos hoy el voto secreto, es un paso muy importante para la vida interna de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, que permite también el respeto a la libertad del individuo. Y es que hablar de la Colombia de 1991 es evocar a un país sometido por el narcoterrorismo de Pablo Escobar y con hechos tan graves como el asesinato de sus candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán Sarmiento, entre otros. Esta fue la Colombia que decidió hacer una nueva constitución. La cantidad de bombas, la cantidad de actos terroristas que se generaron a lo largo de ese año fue tremenda, tremenda. Así era Colombia en 1991. El miedo en las calles era evidente. Según el Centro de Memoria Histórica, hubo cerca de 7.000 casos de violencia armada, 129 masacres y más de 5.000 asesinatos selectivos, números que consolidaron la oleada terrorista que inició en 1989 cuando el candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado. Después de eso volaron El Espectador, después de eso volaron el avión de Avianca, volaron a Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Yo no sé cuántas bombas estallaron en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla, por todo Colombia. La mente que gestó muchos de estos actos fue la de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más buscado del mundo en ese momento. Y Escobar llegó a pensar en que él podía llegar hasta la presidencia y en que él podía controlar y manejar el país. Llegó a ser un poco delirante en eso. Y su ingreso
a una lista que lo hizo representante a la Cámara, así fuera suplente, le despertó como esa ambición. Sin embargo, el 19 de junio de 1991, 3 semanas antes de la expedición de la nueva Constitución, Escobar se entregó a la justicia y se dio el lujo de tener cárcel propia, la Catedral, en la que apenas duró 13 meses. Él se escapó porque todos los soldados de la brigada que estaba rodeado lo que se llamaba la Catedral, que era toda una brigada, él empezó a sobornarlos y todos los sábados les pagaban en Envigado y él se terminó escapando caminando. Además del narcotráfico y del terrorismo, otros problemas sociales y económicos marcaban el 91. El país era pobre, muy pobre. No había carreteras asfaltadas, no había una infraestructura, no había vías importantes. Era muy difícil circular por el país. El país se ha ido integrando con los años. El país ha crecido bastante desde entonces. A pesar de ese panorama, nuestra actual Constitución se firmó y entró en la historia nacional. Una historia definitivamente muy triste de nuestro país. Éramos muy jóvenes nosotros, pero alcanzamos a vivir y a revivir esos momentos con estas imágenes duras de nuestra nación. Doctor Juan Manuel Charri, ¿cuál fue el momento, digamos, más determinante de la Asamblea en medio de las presiones del narcotraficante Pablo Escobar? Bueno, yo creo que el momento de mayor tensión fue la votación del artículo que prohibía la extradición de nacionales colombianos. Tal vez hubo unos 7 constituyentes que expresamente dejaron constancia de que se oponían. Fue una sesión muy extraña. Yo creo que el gobierno no acudió a la sesión y el ambiente era muy tenso. Lo cierto es que se aprobó que no habría extradición de nacionales colombianos. Le voy a hacer una pregunta quizá personal al respecto. ¿Había miedo? ¿Sentía usted el miedo en el ambiente? Pues yo no, porque yo no tomaba la decisión, pero el ambiente sí era un ambiente muy pesado y era temor a las presiones del narcotráfico. Vamos ahora con la doctora Alejandra. Doctora Alejandra, usted evidentemente era muy joven en ese entonces, escuchando también al doctor Jairo Klopatowski hablando de su juventud. ¿Ustedes sienten que encontraron las respuestas en el modo en el que se desarrolló la Asamblea? ¿Al final esos reclamos por los que hacían fila fueron atendidos? No, yo creo que sí, estoy absolutamente convencida que sí, porque sí, tenemos que ver el país en contexto. Me encanta la nota que acaba de pasar, pero no estamos hablando solamente de 1989. Lo que nosotros estábamos viendo de Ríos de Sangre fue una década que fue la década del terror, que inclusive si uno puede decir que fue una década corta porque empezó tarde, si uno cuenta desde el asesinato de Lara Bonilla, allí empieza a desencadenarse todo ese terror que se traduce en una guerra declarada de los extraditables, de los narcotraficantes contra la sociedad colombiana. Así que no es solamente 1989, obviamente el asesinato del candidato a la presidencia de Galán marca la marcha del silencio, pero es que antes de eso habíamos hecho ya muchísimas marchas y habían asesinado 4 precandidatos más. Lo que estábamos era frente a un país que no tenía salidas, pero que además institucionalmente estaba bloqueado. No era solamente la presencia del narcotráfico, sino todo lo que había generado el narcotráfico en la sociedad, en la institucionalidad colombiana y en la justicia colombiana. Se habían infiltrado en absolutamente todos los niveles y no había formas de hacer reformas constitucionales, no por cambiar un artículo, porque la esencia de una constitución no está en los artículos que contiene, que son muy importantes para desarrollarlos después, sino lo que significan para una sociedad. ¿Qué era lo que nosotros estábamos buscando y que lo logra hacer la Asamblea Nacional Constituyente? Poder sentar un país diverso, un país que estaba presente pero que no era reconocido por la Constitución del 86. Y mira las bellezas de las notas que ustedes acaban de pasar. Tuvimos 74 constituyentes, 4 sin voz y solamente con voz pero sin voto, pero esos 4 constituyentes venían de unos procesos de desmovilización, igual que habían entrado otros constituyentes del proceso de desmovilización del M-19, es decir, estamos hablando M-19, Quintín Lame, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Entonces no era una sola desmovilización, sino había una convicción de que cosas grandes iban a pasar y podían cambiar.
74 constituyentes, de los cuales 4 solamente eran mujeres. Pero no obstante tener 4 constituyentes mujeres, se logra tener una Carta de Derechos donde se reconoce la igualdad de las mujeres, pero además se empiezan a establecer esas primeras reglas que permiten brindar garantías de participación y de liderazgo a las mujeres. Una constituyente donde por primera vez en escenarios de decisión nacional, hay 3 constituyentes que provienen de nuestros pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Nunca las comunidades indígenas, los líderes indígenas, habían llegado a escenarios de toma de decisión nacional, y ahí es donde nos empezamos a reconocer pluriculturales, pluriétnicos. Y además pasa la siguiente maravilla de un país que viene de una tradición completamente bipartidista, que no reconocía otro tipo de colores en esta acuarela que es la política y la ideología. Y de pronto terminas encontrando la necesidad de 3 presidentes, porque cada uno venía de una postura ideológica diferente. Así que pues obviamente cuando tú estás en un país que está bloqueado institucionalmente y encuentras esa maravilla, lo que estás encontrando es un país que vuelve, se reconoce y negocia. Alejandra, me llama la atención que usted está diciendo que de esos 74 solo había 4 mujeres participando. ¿Por qué solamente 4 mujeres? ¿Cómo era en ese momento el rol de la mujer en política? Brevemente. Mira, no había una agenda de género, no había una agenda feminista. La agenda que tenía ese momento Colombia era una agenda que estaba cruzada por la violencia y por la necesidad de llegar a nuevos consensos, y por eso es tan importante ese dato. 4 mujeres, además con una fuerza, un carácter y un conocimiento impresionante, llegan a la Asamblea Nacional Constituyente y son capaces de dejar también una huella y de generar transformaciones. Y eso es lo que nos explica, porque mira que nada más estamos hablando de hace 30 años. Mira el lugar que han venido ocupando y lo que han venido ganando las mujeres en términos de liderazgo, pero en el escenario más importante de la historia moderna de este país, solamente 4 mujeres hicieron presencia con 70 hombres que las estaban acompañando. Yo puedo asegurar que esas 4 mujeres metieron la mano de una manera fenomenal en esta Carta Magna. Una vez, digamos, se proclama esta Constitución, se hace este sueño realidad aquel 4 de julio. ¿Qué ocurre después? Porque una cosa es algo que logró quedar en papel, muy bonito la parte, digamos, de la escritura, pero ¿cómo pasar a la práctica, doctor Jairo? Pues ahí llegaron los momentos más duros. Porque una cosa era con la nueva Constitución y después la realidad nosotros como congresistas elegidos, hacer cumplir esa norma. Los colombianos sentían en ese momento que la constituyente falló en algunos aspectos, como por ejemplo la extradición de colombianos, como Pablo Escobar, sacarlos de Colombia porque, así como lo decían aquí, hacían lo que querían en la cárcel La Catedral, habían permeado todo el sistema judicial, mataban policías y cobraban 100.000 pesos por policía, por cabeza de policía en Colombia. Y vivíamos una época de terror, nosotros los jóvenes también. Escuchamos todos los días carros bombas en todo el país. Carro bombas en donde se escuchaba solamente ruido y era solamente prender la radio para saber cuántos muertos y quiénes eran los que habían fallecido en ese momento. Parece que había algún familiar, algún amigo. Nosotros, después del año 94, que llegamos al Senado de la República, nos dimos a la tarea de reformar uno de los artículos de la Constitución Nacional, de los inmensos artículos que han sido reformados. Uno de ellos fue la extradición. Y comenzaron a presionar también al Congreso de la República y finalmente logramos una votación por un solo voto. Ganamos en el Senado de la República, pedimos que fuera televisado y en ese momento ganamos los colombianos para que no siguieran haciendo el show, la mafia de Colombia en el territorio nacional, que no podíamos realmente manejar el narcotráfico. Pero además de ello, una de las grandes reformas que tuvo la Constitución Nacional fue que se le dio la oportunidad para que todos los que tuviéramos representación en el Congreso de la República tuviéramos la personería jurídica como partido político. Y muchos de ellos nacimos dentro de movimientos políticos completamente independientes. Pero además a la ley 1019 se le abrió completamente la puerta. Perdón y olvido. Se les dio la oportunidad a través del indulto para que pudieran llegar al Congreso de la República y llegaron a la Cámara de Representantes, 13 representantes a la Cámara, 4 senadores. Ya en el 94 se acabaron
esa representatividad y este grupo político. Para reformar la Constitución, lo mejor es acudir al electorado, a la ciudadanía, al constituyente primario, que el órgano indicado no es el Congreso por A, B o C motivos. Quizá un punto de consenso cuando se habla de la Constitución de 1991 es que el gran quiebre histórico es por cuenta de la tutela. Revisamos para recordar cómo nació la tutela en el seno de una nueva Constitución. Desde principios del siglo XVII el mundo ya hablaba de derechos, pero el ejemplo más cercano a Colombia para el momento de la construcción de la nueva Constitución en 1991 fue México, con su reconocido derecho de amparo. Y aunque en el país desde 1910 se empezaron a plantear mecanismos para el acceso de la ciudadanía a la justicia, fue el exministro y exconstituyente Juan Carlos Esguerra, llamado padre de la tutela, quien redactó la fórmula final de este instrumento que se convirtió en la joya de la corona de la nueva Carta Política de Colombia. Queríamos buscar un hombre que fuera parecido pero distinto al tema del amparo y surge entonces la idea de la tutela. ¿Qué tiene de lindo eso? ¿Qué tiene de lindo su facilidad? ¿Qué tiene de lindo su economía en tiempo, su economía en dinero? ¿Qué tiene de lindo que no se necesita contratar y por ende tener que pagar un abogado para el trámite respectivo? ¿Qué tiene de lindo que uno para meter una tutela ni siquiera tiene que saber escribir? Porque puede ir a donde un juez y contarle una historia y a través de eso arranca un proceso de tutela. Aunque la creación de una herramienta para la protección de los derechos de los colombianos se contempló inicialmente en el proyecto que impulsó la nueva Constitución presentado por el gobierno del expresidente César Gaviria, en el curso de las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente surgieron al menos 13 iniciativas similares. En México, el amparo se convirtió en todo un conjunto de instrumentos de protección de los derechos. Y aquí, como ya había un conjunto de instrumentos de protección de los derechos, mi idea era que no trajéramos el amparo porque terminaba estrellándose con los otros instrumentos de protección que teníamos, que lo que nos faltaba era una fichita para completar el rompecabezas y no un rompecabezas completo, para ponerlo en términos fáciles de entender. Pero la tutela es, aunque la más efectiva, solo una pequeña herramienta de lo que significa el Estado Social de Derecho, consagrado en la Constitución del 91. La Constitución del 91 no puede ser vista desagregadamente en tutela, Corte Constitucional, Carta de Derechos, Defensoría del Pueblo. No, la Constitución del 91 en esa materia tiene un paquete, lo que se denomina la tríada. Fue el paquete movido por el gobierno del presidente César Gaviria. Para Gaviria no solo era importante que hubiera un mecanismo de protección de derechos que se llamara tutela o amparo. Lo importante es que hubiera una carta de derechos generosa. Incluso el buen funcionamiento de la tutela como respuesta efectiva de la justicia al ciudadano ha llevado a su uso de manera excesiva y ha dejado ver vacíos en otras herramientas. La tutela es una autopista 5G. El que usa la tutela accede rápido a la justicia, le protegen sus derechos, sube a la Corte Constitucional y todo eso ocurre rápido. Es una autopista 5G. Los demás procedimientos judiciales son caminos de herradura. Entonces, si están en juego los derechos, racionalmente la persona prefiere montarse en la carretera 5G y no ir por el camino de herradura. Si bien la Constitución del 91 reconoció y validó todas las expresiones sociales de los colombianos, es la tutela el instrumento que la hace años luz distante de las anteriores cartas políticas que ha tenido el país desde su conformación como república. Y yo creo que no ha habido desde ese entonces ciudadanos colombianos mayores de 18 años que por lo menos no hayamos pensado en instaurar una tutela para hacer valer un derecho. Esa es la realidad, doctor Charri, de lo que tiene que ver con la tutela. Pero podría ser esta quizá uno de los grandes aportes que tuvo la Constitución del 91 a la historia de nuestro país en ese momento y se vivió y se debatió en el congresista o en la constituyente. No, sin duda es uno de los más importantes aportes de la Constitución del año 91. Es no solo consagrar la Carta, sino darle a los ciudadanos el instrumento para que lo reclame y obtenerlo efectivamente a través de una decisión judicial de cumplimiento inmediato. Llegamos tarde,
El amparo mexicano es de 1876, tal vez las acciones de protección de derechos en Europa son de 1920. Nosotros llegamos en 1991, era una deuda que se tenía con los colombianos, que si se contrasta con la Constitución anterior, allí solamente se enunciaban los derechos en un capítulo muy corto y culminaba con un artículo que decía se debe incluir este título en el Código Civil. Los jueces no lo entendieron y nunca aplicaron los derechos como derechos aplicables en los procesos judiciales y reclamables. De manera que la tutela sí es un gran avance de la Constitución del año 91 y culminaría diciendo que tal vez se han expedido más de 8 millones de tutelas en estos 30 años. Alejandra y Jairo, la verdad sobre este asunto, ustedes hace 30 años se alcanzaron a imaginar tal vez que la tutela iba a ser lo que resultó ser. Comenzamos con Alejandra. No había la más mínima posibilidad. Mira, cuando estaba en el movimiento estudiantil y hoy pues tengo 52 años y cuando yo volteo a mirar yo digo, por Dios, ¿qué fue lo que hicimos en la Constitución de 1991? Pero inclusive creo que eso me tocó lograr entender la dimensión histórica. Creo que tuve que llegar como a los 30 años como para empezar a entender la dimensión histórica. Nosotros lo que queríamos era que este país fuera vivible y entonces imagínate inclusive la misma Carta de Derechos, lo que significa ser un Estado laico, lo que significa el impacto de la tutela, lo que significa tener una Corte Constitucional, ir como logrando entender qué fue lo que se logró cuando uno era tan chiquito y lo que estaba de verdad reclamando era la posibilidad de tener una sociedad que pudiera tolerar el pensamiento diferente y que no tuviéramos que seguir enterrando a nuestros líderes y a nuestras lideresas. Ese era como el objetivo, y el objetivo lo que se veía era como en esa mesa donde íbamos a volver a hacer acuerdos de buena conducta, de convivencia, de forma de vivir. Entonces, te voy a ser completamente honesta, a esa edad ni la tutela, pero además ni la mayoría de las cosas que estaban en la Constitución lo veía como con esa retrospectiva histórica de qué es lo que significa para un país, qué significa en términos de derechos humanos, de construcción de ciudadanía. Imagínate lo siguiente, 7 mecanismos de participación ciudadana nos dio la Constitución de 1991. Y pues hoy mi vida está dedicada a la participación ciudadana, pero pues a los 20 años, 22 años, esos 7 mecanismos de participación pues estaban dados ahí. Uno decía, pues sí, es que están y hay que usarlos, pero para eso tocó pelearse, tocó pelearlo, tocó llevarlo. No, obviamente no había a los 20, 22 años esa mirada y capacidad de comprensión de lo que había pasado, todavía no estaba. Se necesitaba historia para poder saberlo. Doctor Klopatowski, y hoy con esta historia usted hace el primer uso de esta herramienta jurídica. ¿Qué siente usted cuando, digamos, instaura una tutela por primera vez? Y además, este ha sido un mecanismo que han intentado reformar en el Congreso en varias oportunidades. La verdad es que no conocíamos qué era la tutela. Se aprobó por los constituyentes, pero realmente la esencia constitucional, jurídica, no sabíamos cómo manejarla. Entonces todo el mundo comenzó a meter tutelas y tutelas y tutelas por todos lados. Y claro, los jueces de la República se comenzaron a congestionar, también aprendiendo cómo manejar este tipo de herramientas. Tan es así que en el 94, cuando se elige el Congreso ya, por 4 años, se trata de reformar durante varias ocasiones. Pero era tan fuerte la base constitucional, del bloque constitucional, que uno de los pilares fundamentales era la Carta de los Derechos Fundamentales de la participación de los colombianos. Fue completamente imposible hacer cualquier tipo de reforma frente a la acción de tutela. Y se han intentado durante varios escenarios del Congreso de la República. He tenido la experiencia en los 15 años que duré en el Congreso, tener intentos unos 3 o 4 veces. Ya no se ha vuelto a presentar ningún tipo de modificación desde el año 2006 para acá, cualquier modificación o cualquier intento de modificación a la acción de tutela. Tal vez ha sido de los mecanismos más importantes y de los logros más importantes que la ciudadanía
pudo haberlo ganado dentro de la Constitución Política colombiana. Sin duda ha sido un logro, doctor Jairo, pero 8 millones de tutelas desde 1991 en honor a la verdad. ¿Hemos abusado un poco del uso de la tutela en Colombia? Claro, claro, porque a veces es tan la inequidad que tenemos los colombianos que, por ejemplo, buscar una silla de ruedas o tratar de buscar cualquier tipo de medicina, si no se lo da, por ejemplo, la EPS, pues tiene que acudir a su único mecanismo, válido constitucionalmente, para poder exigir un derecho de vida de un colombiano. ¿Se ha usado? Sí, pero es un derecho que muy difícilmente será cambiado en el Congreso de la República. Alejandra nos hacía caras cuando Patricia le hizo esta pregunta. ¿Usted no cree que se haya abusado de la tutela? Se le fue. Excepto, no sé, quizás el último recuerdo que tengo es, creo que fue una tutela lo que se pisó por lo del partido Colombia-Brasil, pero digamos, excepto esas faltas de seriedades absolutas, creo que lo que deja de presente 8 millones de tutelas o más es la necesidad de las debilidades de este Estado en términos de poder cumplir las garantías de los ciudadanos, y me encanta el ejemplo de la salud. Ustedes se pueden imaginar lo que significa para una persona sin recursos, que no puede caminar, que está dependiendo completamente de su familia, que normalmente está excluida de los escenarios laborales, donde tiene dificultad. Usted intenta estudiar en silla de ruedas en el externado de Colombia, y pongo el ejemplo del externado porque yo estudié en el externado, eso toca subir una loma, intenta estudiar allá. Esa persona no está abusando de la tutela. O cuando los niños se está pidiendo los medicamentos para los niños que tienen cáncer y que no fueron entregados por un cartel en Córdoba y los papás ponen tutela. Esos papás no están abusando de la tutela, ni esa persona que necesitaba la silla de ruedas en la EPS, que tiene eso como parte de sus obligaciones, no está abusando de la tutela. Esa persona está acostada en una cama, no se puede mover, o los familiares lo están cargando en una silla RIMAX. Y esos niños se están muriendo de cáncer porque tomó un cartel la decisión de utilizar la plata para otras cosas. Entonces, lo que deja de presente son las debilidades del Estado, y lo que yo digo es, afortunadamente está la acción de tutela para que los ciudadanos puedan decirlo. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Precisamente hace unos minutos el doctor Klopatowski hablaba sobre esas reformas que se le han hecho a la Constitución. Y ahora hablemos de esos mecanismos que la Constitución contempla para reformarse. El primero, hablamos de los actos legislativos que se realizan vía Congreso de la República. Otro de las formas como se puede reformar es a través del referendo por iniciativa gubernamental o popular. Y la tercera, la Asamblea Constituyente, es decir, el mismo mecanismo por el que fue creada. ¿Cuánto ha cambiado nuestra Constitución en 30 años? También tengo esos datos. Pues bien, han sido 56 reformas las que fueron aprobadas, de las cuales 6 se hicieron con base en los acuerdos de paz. Instituciones como la Corte Constitucional o la Fiscalía General de la Nación no existían antes de 1991. Esos son otros de los cambios que se le deben a la nueva Carta. ¿Cómo era la Constitución y cómo quedó? Lo explicamos en el siguiente informe. La apertura del sistema democrático, la creación de la Fiscalía y la descentralización de la rama judicial fueron algunos cambios que trajo la Constitución del 91, que este 2021 cumple 30 años. Proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Se definió que en Colombia era un Estado social de derecho y se crearon mecanismos para aplicarlo, como la tutela y la acción popular. Asamblea Nacional Constituyente. Se incorporaron elementos, principios, valores, derechos, mecanismos orgánicos e institucionales que en ese momento eran los más avanzados, tal vez, en Occidente. Para velar por la Carta Magna fue creada la instancia judicial encargada de hacer cumplir lo consagrado en la Constitución. El mayor acierto de la Constitución es la Corte Constitucional. Y al lado de la Corte Constitucional, el haber establecido mecanismos para que la gente, la ciudadanía, el más pobre, el más infeliz, el más ignorante, pudiera acudir a la Corte Constitucional. La Corte desde el principio en Colombia fue una Corte activista. Activista en el sentido de que su eje ha sido buscar la efectividad de esos derechos, la materialización de esas pautas normativas
que se encuentran consagradas en la norma de normas que es la Constitución política. El sistema judicial fue fortalecido como una rama autónoma del poder público y fue creada la Fiscalía General de la Nación. Para mí fue una sorpresa que después de 105 años se planteara una nueva constitución, ¿no? Y que eso fuera aceptado por los conservadores. Tenía algunas fallas fundamentales, tenía el control constitucional vía la propia Corte Suprema de Justicia, pero nunca fue un control constitucional como ha sido el de la Corte Constitucional, eso se reconoce. También hubo un espacio para la multiculturalidad, tratamiento especial para los indígenas y reconocimiento en su mayoría de edad. Asimismo, se establecieron mecanismos de democracia participativa como el plebiscito, el referendo y la consulta popular. Pues la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones creadas en la Constitución de 1991 para promover el cumplimiento de los derechos fundamentales. La Defensoría del Pueblo también se encarga naturalmente en Colombia de la Defensoría Pública, o sea, es la garantía del debido proceso para aquellas personas que no tienen recursos suficientes. El Estado laico y el reconocimiento de las religiones distintas a la católica también marcaron un punto importante para consolidar la Constitución de 1991. Definitivamente esta Carta Magna transformó por completo nuestro país. Y esta pregunta quiero hacérsela a los tres antes de despedirlos. El gran aporte de la Constitución de 1991, ¿cuál es? Y comienzo con usted, doctora Alejandra. Que el centro es el ciudadano. La Constitución del 86 ponía como centro al Estado. Entonces los ciudadanos y la organización del Estado era para fortalecer el Estado. Dimos un giro de 180 grados y lo que se reconoció era que el ciudadano era el principal actor sobre el cual el Estado tenía que construirse para poder garantizar una ciudadanía activa, una ciudadanía que participara, una ciudadanía que tuviera voz, pero además una ciudadanía a la que se le garantizaran sus derechos de manera activa a través de diferentes mecanismos. Para usted, doctor Charri, ¿cuál fue el mayor aporte de la Constitución de 1991? Acá cuando escucharon a la doctora Alejandra, los dos hicieron claro, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con ella. Tal vez haría la precisión que es la persona humana, no solo el ciudadano, los niños, los extranjeros, todas las personas. El centro de reflexión de la Constitución es la persona y el Estado está al servicio de la persona, que era algo que no se veía en la Constitución anterior. Doctor Jairo, me imagino que queda mucho igual por complementar. Me chiviaron, me quitaron la palabra de la boca y estoy completamente de acuerdo con ello. La Constitución Nacional, 3 bloques fundamentales, acción de tutela, corte, pero lo más importante, la Carta de los Derechos de los colombianos. Allí quedó consagrado los verdaderos derechos para que todos los colombianos, sin ningún tipo de discriminación, fueran incluidos dentro de una sociedad en donde todos quepamos por igual. Tal vez eso fuera uno de los grandes avances de la Constitución, de la nueva Constitución del 91. Pues ha sido un placer tener a estos 3 invitados con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por atender esta invitación de RTBC Noticias y el Sistema de Medios Públicos para conmemorar los 30 años de nuestra Carta Magna. Alejandra Barrios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, sus apreciaciones y aportes en esta conversación han sido realmente maravillosos. Muchísimas gracias por la invitación y un placer haber estado con estos 2 maravillosos compañeros de conversación. Doctor Jairo Klopatowski, también muchísimas gracias por haber estado aquí en RTBC Noticias. No, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa y esperamos, hay un dicho que dice, recordar es vivir, pero vivir en el pasado es morir. Pero tenemos que acordarnos qué fue lo que pasó, sobre todo a las nuevas generaciones, qué pasó desde el año 91 para que aprendamos un poco la historia. Muchas gracias. Y a usted también, doctor Juan Manuel Charri, gracias por estar aquí, por sus aportes y esa luz que hoy le brindó a toda esta conversación. Muchas gracias a ustedes y créanme que es un placer hablar de estos temas. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso, Patricia? El amor que tienen por nuestro país y que nos lo transmiten con cada una de sus respuestas, de sus frases, de sus palabras. Muchas gracias de verdad a los 3. Mil gracias. Mil y mil. Bueno, y entramos a la recta final de nuestro especial con 2 entrevistas. Hablamos con el presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, para este especial periodístico. No solo nos hizo un análisis de nuestra Carta Magna, sino que respondió a una pregunta que muchos se hacen.
¿El país debe pensar en otra constitución? El magistrado Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional número 39 en su historia y quien lidera actualmente la Carta Magna en el país, manifestó que es importante hacer los ajustes necesarios en función de todos los colombianos, en especial de los jóvenes que actualmente piden garantías, como lo hicieron aquellos que aportaron a la constituyente hace 30 años. Pero indudablemente los jóvenes fueron, digamos, el principal motor de impulso a la asamblea, a la respuesta constituyente, porque no existía esa posibilidad. Y 30 años después, indudablemente, vemos que los jóvenes están de nuevo reclamando por sus derechos. Los jóvenes están reclamando de nuevo por mejores posibilidades de participar en el desarrollo, de realizar su proyecto de vida, de poder concretar sus aspiraciones, porque encontramos entonces que tenemos una crisis en la sociedad y que no solamente afecta a los derechos de los jóvenes, afecta en general a los derechos de la sociedad y lo hemos visto en estos días. De acuerdo con el representante de la Carta Política, no es necesario hacer una nueva constituyente. Puedo advertir más como ciudadano que como juez, es que indudablemente hay un malestar y existe la necesidad de encontrar una solución que necesariamente o para la cual nuestra actual Constitución establece mecanismos, instrumentos, porque tenemos una democracia participativa. Y aunque en el país durante las últimas 3 décadas se han fallado alrededor de 8 millones de tutelas, dice que aún falta por proteger derechos. No debería ser necesario que los colombianos tengan que recurrir a la tutela para obligar a las autoridades a que cumplan con sus funciones constitucionales y legales. Y para mí entonces esa sería como digamos una lección que deberíamos aprender de esto, y es porque entre otras cosas se presenta también un fenómeno del incumplimiento de las órdenes de los jueces de tutela, lo cual indica entonces que muchos colombianos no solamente se encuentran vulnerados o amenazados en sus derechos, sino que incluso luego de haber obtenido una sentencia, luego de haber obtenido la protección judicial de su derecho, sigue la vulneración, sigue la amenaza de sus derechos, y ahí hay un problema muy grave. El magistrado Lizarazo invitó a todos los colombianos a que contribuyan en la búsqueda de un mejor país. Se requiere que todos, desde la posición que ocupamos, desde el sector privado, desde el sector público, desde lo que quiera que sea que hagamos como seres humanos, debemos y estamos llamados a hacer realidad la Constitución. Digamos, la convivencia pacífica es el resultado de lo que individualmente cada uno de nosotros hace. Uno no puede estar esperando que eso sea el resultado de lo que hacen los demás. La Corporación Judicial plantea que la Constitución debe seguir siendo una realidad y no solamente un texto. En 1991, cuando fue proclamada la Constitución que hoy celebramos, el presidente de la República, Iván Duque, tenía 15 años. Patricia Pardo, usted habló con el mandatario y aquí están sus recuerdos y reflexiones. Quiero devolverlo un poco en el tiempo y que nos cuente qué hacía usted hace 30 años y cuál es la imagen que tiene de ese Iván Duque, pero sobre todo de esa Constitución tan importante para el país. Históricamente, la Constitución del 91 marca un hito en nuestra historia, porque todas las constituciones que la antecedieron eran constituciones en medio de una guerra donde las redactaban los vencedores por encima de los vencidos. La Constitución del 91 es un ejemplo de participación plural de toda una nación. Y recuerdo mucho esa figura de Álvaro Gómez, de Horacio Serpa, de Antonio Navarro, 3 personas con las que tuve además la oportunidad de interactuar después en mi vida. Y recuerdo esas 3 figuras y ver una distribución amplia del espectro político donde todos fueron capaces de ponerse de acuerdo en una serie de principios pues, que se han convertido en nuestra brújula como nación desde hace 30 años. Y hablando de esos principios y derroteros, si pudiéramos contarle a la juventud que nos está viendo en estos momentos, ¿qué fue lo trascendental, lo mayor logrado, el mayor logro de esa Constitución a sus ojos? ¿Qué sería? Cuando uno mira el deseo del movimiento estudiantil en la época,
y lo que después fue la Constitución, sí hay una brecha, porque yo no creo que el movimiento estudiantil particularmente estuviera defendiendo una, dos o tres banderas específicamente, pero sí la necesidad de tener un nuevo pacto político. Hay algunas voces que hablan hoy de una nueva constituyente. ¿Usted qué opina al respecto? La constituyente, justamente para preservar el orden constitucional, definió que hay mecanismos de reforma de esa Constitución. El Congreso, para que haya siempre un proceso plural, que se surta además en 8 debates, 2 legislaturas, de manera que el debate se dé y se pueda desacalorar un poco, entender cuál es la evolución. Está, por supuesto, también el referendo y está la Asamblea Constituyente. Pero esa Asamblea, tal como está concebida, también tiene muchísimas salvaguardas. No es, queremos una constituyente, no, hay que presentar una ley. Y esa ley es si se convoca. Si el Congreso decide que se convoca, tiene que hacer una consulta. Se necesita además una participación muy importante del censo para decir sí a que se convoque. Después, hacer el proceso de elección. Después de hacer el proceso de elección, la revisión, después de que se promulga la reforma. Y algo que yo rescato es que está diseñada nuestra Constitución para que una eventual constituyente sea sobre temas específicos. Usted evoca a los movimientos juveniles de ese entonces y hoy en día, si uno mira la realidad del país, se da cuenta que también están esos movimientos juveniles, que también hay jóvenes que están un tanto desesperanzados del país, que de repente están buscando la fe para poder seguir adelante. ¿Qué decirle a esos jóvenes hoy en día? Esos bríos de la juventud de comienzos de los 90s, y de nuevo, yo recuerdo, yo estaba 14 años, 15 años, y también repartiendo información sobre la Asamblea Constituyente, sobre la séptima papeleta. Yo recuerdo que cuando se promulgó la Constitución, nosotros en esa generación, y obviamente los que estaban un poco mayores, veíamos algo con gusto, y que lo tiene la Constitución, la participación ciudadana. Hoy tenemos la figura de los cabildos abiertos, tenemos el referendo, la consulta popular, el plebiscito, es decir, el voto programático también para las elecciones locales. Hay unas herramientas tan poderosas. O sea, una de las imágenes que quedó en la historia es la de Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado proclamando precisamente la nueva Constitución que acababa de ser discutida y definida. Averiguamos dónde está esa primera edición y Luisa Barberi la encontró en el Archivo General de la Nación. Estamos en el Archivo General de la Nación, donde se guardan los documentos históricos más importantes del país. Aquí está la Constitución Política de la República de Colombia del año 1991 en su versión original. Vamos a verla. Laura Sánchez Alvarado es subdirectora de Gestión del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación. El documento original de la Constitución del 91, que fue promulgada en julio, llega en noviembre del año 91 al Archivo General de la Nación. Esta Constitución llega no solo el documento como tal de la Constitución, sino que vienen otro tipo de documentos, incluidos cintas de video, cintas de audio, actas de las asambleas y de las reuniones para la Constitución, vienen documentos incluso anteriores a la Constitución o en la formación de la Constitución, que son solicitudes de los ciudadanos. ¿Cómo es el proceso de conservación de este documento original? Se resguarda en una bóveda de seguridad con las demás constituciones del país. Solamente se saca de su lugar cuando hay alguna excepcionalidad, como el cumplimiento de los 30 años que tenemos. La Constitución, el documento firmado por el secretario, que es el único, el original, fue impreso en tinta del año 91 en unas hojas un poco más gruesas que las normales, es un tipo Kimberly en tamaño oficio. La temperatura a la que deben estar los documentos en general, los documentos de archivo, debe ser una temperatura baja. Sí, se promulgó el 4 de julio, porque la fecha es 6 de julio. Porque claro, el documento ya seguramente tuvo una revisión, se hicieron las firmas, se hicieron algún otro tipo de gestiones administrativas y la fecha de la firma es esos días, dos días posteriores nada más. Aquí podemos ver entonces el preámbulo firmado,
que es esta la fotografía famosa en donde los presidentes de la Constituyente están firmando este documento. Y son las firmas originales de Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe. 70 personas de diferentes tendencias políticas, culturas, razas, religiones, sexos, edades y ocupaciones se reunieron para concertar y deliberar sobre los principios básicos que debían conformar la nueva Constitución. Me llama la atención que todos están así en hoja suelta, al igual que el documento original de la Constitución del 91. ¿Eso es como por más un tema de manipulación o también de conservación del documento? Sí, exacto. Lo que aconseja el Archivo General de la Nación es que no se usen grapas. En este tipo de documentos tampoco se aconseja el empaste, sino que estén las hojas sueltas porque eso facilita la manipulación y su cuidado. Los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Hasta aquí este especial periodístico de RTVC Noticias, la carta que cambió nuestra historia. Hemos analizado en profundidad nuestra Constitución Nacional a 30 años de haber sido proclamada. Somos RTVC Noticias, Sistema de Medios Públicos. Buenas noches. La carta que cambió la historia. 30 años. RTVC, Sistema de Medios Públicos. A continuación,